Concha? Hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Salud Mental, día 18 de octubre. Efectivamente, sí. Entonces, desde la Biblioteca Pública Municipal de Alfonte Quintana Dueñas queremos sumarnos a esta fecha, ¿no? Y dar visibilidad. Y qué mejor que invitarte a ti, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestra mente tiene que recibir los mismos cuidados que nuestro cuerpo, ¿no? Y hemos invitado a Julio, tengo aquí la chuleta, porque en su libro, Rara Avis, comparte su lucha contra el suicidio, los brotes psicóticos, la ansiedad, la depresión y su experiencia con medidas coercitivas durante su tratamiento, ¿no? Sobre todo durante los ingresos hospitalarios. Sí. Es un verdadero placer tenerte aquí, Julio Balbás Castro. Muchísimas gracias. Y bienvenido. Gracias, la verdad que para mí también es un verdadero honor, ¿no? Además el que me entrevistes tú, que te tengo un aprecio y un cariño especial. ¿No? Y además es eso, en un sitio como este, que es fantástico, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Este lugar, estos asientos súper cómodos, fantástico, la verdad, es una maravilla. Ideal. Pues empezamos un poquito con la entrevista, si te Venga, parece, ¿vale? adelante. Vale. Vamos a empezar por el título. Rara Avis, llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo que cuando me llegó tu mensaje con la presentación de tu libro, que por cierto te lo prologó Lola Fernández Ochoa, la hermana de Blanca, ¿verdad? Exactamente. Qué lujo de presentación, qué lujo de compañía. Sí. Bueno, pues el título Rara Avis es muy potente, es muy simbólico, ¿no? Y además es como una metáfora, ¿no? De tu vida y de tu historia. Cuéntanos qué importancia tiene para ti esta metáfora. Pues a ver, es un sobrenombre que yo me puse hace años porque yo antaño cuando tenía esa inquietud de que a lo mejor salía de fiesta, llegaba a casa roto de incertidumbre, de dolor, de incomprensión de lo que estaba pasando, pues yo necesitaba expresarme por escrito. Entonces se me ocurrió el poner ese sobrenombre porque me sentía como una especie de bicho raro. De ahí el sobrenombre Rara Avis, ¿no? Que después, pues bueno, lo he ido usando en distintos escritos a medida que iba pasando el tiempo. Es casi un seudónimo, ¿verdad? Sí, es como un seudónimo, lo que pasa que es eso, que yo lo iba poniendo en cada uno de los escritos y me servía pues un poquito para además tomar conciencia de decir, y es cierto, que yo a día de hoy todavía me sigo sintiendo un bicho raro, Concha, porque veo que no encajo en el sistema actual y de lo cual me parece pues algo incluso sano, ¿no? Porque en esta sociedad enferma... No hay cosa que más rabia me dé, ¿no? Que a veces cuando preguntas a alguien cómo es, o dices, yo soy normal, yo soy un tío normal, que no, que iba a decir una palabrota, que no, tienes que ser tú, sí, tienes que tener tu propio criterio, tu esencia. Eso es, ¿no? Yo creo que el basar la vida de una persona tiene que ir en concordancia con la esencia que le caracteriza a esa persona, ¿no? Yo ahí me sentía un bicho raro, iba usando ese seudónimo en mis escritos y opté por decir, ojo, ¿qué mejor que este título que me representa a todos los niveles y que da pie pues un poquito a tomar conciencia de que en esta sociedad sentirse como un bicho raro que no encaja, pues a veces es salirse de los patrones establecidos, claro. Y bueno... Sí, o sea, es que estamos acostumbrados a movernos en un mundo, en un entorno, en un sistema que nos adoctrina, que nos aborrega. Claro, es que es eso. Y dices, jolín, yo no quiero. Eso es como seguir todos el mismo rebaño, el mismo patrón, todos cortados con la misma medida y tal. No, yo no sé, yo abogo por la independencia, la capacidad de ser únicos, ¿no? Exclusivos, de decir, ¿qué te caracteriza a ti, Concha? Pues sacar ese potencial, ¿no? De cada una de las personas, ese talento especial tuyo y potenciarlo realmente. Sí. Potenciarlo al máximo. Sí. Un día tan especial como hoy, ¿no? Yo quería hacer hincapié en nuestro sistema de salud mental, ¿no? En el sistema sanitario, todo lo que envuelve, todos los protocolos, ¿no? Que tras un ingreso, las medidas coercitivas que tras leerte en el libro dan mucho que pensar porque no te planteas hasta qué punto, ¿no? Lo puede sufrir un enfermo hasta que lees un testimonio, ¿no? de la situación.
quiero que nos hables un poquito, ya sé que es duro, sé que es duro y que en el libro, bueno, ahora lo contarás, ¿no? Resultó muy duro recordarlo para escribirlo, pero quiero que nos hables de lo que supusieron para ti las medidas coercitivas, y tanto químicas como mecánicas, vamos, o sea, la contención mecánica que no me quiero ni imaginar lo que es eso, ¿no? Y también quiero que expongas qué planteamientos, ¿no?, darías para cambiar un poco lo que es estos protocolos, ¿no?, tan estrictos y tan poco flexibles, ¿no?, que existen hoy en día. Sí que es cierto que se pasa muy mal. Yo es algo que explico perfectamente en el libro. Además es una de las preguntas que me hizo precisamente Jesús Cristóbal, que es el que ha hecho las revisiones del libro. Me preguntó, ¿qué se siente cuando te atan? Sí, es tremendo. Es una pasada. Entonces, también lo describo en el libro, que en algunos capítulos en los que tenía que relatar mi historia particular con respecto a un episodio de algún brote en el cual estaba siendo ingresado con medidas coercitivas contra mi voluntad y tal, yo esa misma noche me despertaba por la mañana con la marca de las uñas de las manos por esa tensión que me generaba solamente el hecho de revivir esa experiencia. Sé que son pero unas tu secuelas. subconsciente seguía procesando. Sí, que eran ahí. Yo siempre lo digo, son unas secuelas que yo creo que no se borran con el paso del tiempo, pero sí que aprendes a vivir con ello. Sabes que, de hecho, hace unos días también me pasó, como estaba grabando el audiolibro y episodios que a lo mejor sentía, digo, joder, pues volvieron a brotar un poquito esa tensión en el antebrazo y la marca de las uñas y un dolor tremendo, porque dices, joder, que te despiertes del dolor. O sea, no es que estás dormido y te despiertas del dolor. El caso es ese, que es muy duro y lo relato perfectamente o lo describo, esos procesos que se sienten ahí. Es muy gráfico. Sí, es muy gráfico, porque me quise meter de lleno para que la gente comprendiese un poquito la situación de cómo se ve el momento en el que tú estás ahí tranquilamente en una sala en la que parece ser que supuestamente a lo mejor puede correr peligro tu vida o tal. Entonces optan por esas medidas y más con los antecedentes que yo tenía. Y claro, pasas por distintas fases. La primera es rebelarte, no quieres que te aten, no te rebelas, no quieres que te aten, ¿no? Entonces pones todos los mecanismos y medios para evitar que eso suceda. Entonces, claro, una persona contra 8, 10, 5, depende de las personas que estén en una sala de urgencias, pues al final pues acabas pues siendo sometido, nunca mejor dicho, sometido. Entonces, ya una vez pasa esa fase, dices, o te relajas o te dejas llevar, o si no puedes llegar a sufrir hasta un infarto, porque es que son como dos fases, ¿no? Y lógicamente también con las medidas que yo he sufrido de aislamiento, porque te atan, te aíslan en una habitación, te inyectan un calmante, como me pasó también en Gran Canaria, ¿no? Que además me produjo una amnesia de 15 días. Entonces, no hay medida, no hay un proceso que ayude a la persona, como tú bien dices, me preguntabas qué herramientas se pueden llevar a cabo. En primer lugar, yo creo que hay que dotar a la sanidad de más personal. Eso para empezar, porque normalmente los ingresos que yo he tenido, al ser por la noche, son instantes en los que realmente hay menos personal, es más... Se sienten desbordados. Exactamente, no tienen personal, entonces ¿qué hacen? Atajar la situación de la manera más rápida, de la manera más cómoda o lo más rápido, es decir, necesitamos esto, atajarlo de golpe, pues venga. Y de ahí pues simplemente tener primero más personal, después habituar un espacio para que la persona, estamos teniendo aquí visitas aquí en la biblioteca, habituar espacios para que el proceso de entrada en ese ingreso
se produzca de una manera más suave, ¿no? Menos traumático, que haya una especie de triaje, como creo que sucede con algunos otros colectivos, como de autismo y tal, que creo que tienen como una vía a través del hospital, que evitan esa sobreactivación. Sí. ¿Qué pasa? Claro, si una persona, como en mi caso, llega brotado con un brote psicótico, en vez de relajar la situación, la exaltan porque, venga, no hay una medida para ir reduciendo esa sobreactivación. Otro ejemplo es actuando, poniendo en práctica la desescalada verbal, que es un poquito el pasar a la acción para que la persona vaya relajando un poquito su estado, vaya tomando conciencia. Entonces yo creo que esas medidas pueden ayudar a ir pues reduciendo todas estas medidas, que yo siempre lo expreso en el libro. Además hago hincapié en el Manifiesto de Cartagena, ¿no? La Comisión Europea pues también está haciendo hincapié en que se vayan reduciendo en medida progresiva todos estos efectos que al final dejan una grave secuela, ¿no?, en la persona, y es tomar esas medidas poco a poco. O sea, que según tú lo que falta es personal. Yo creo que también falta sensibilidad. Sí. Porque que eso, bueno, igual una cosa lleva a la otra. El estar desbordados tampoco les deja margen al personal sanitario para dedicarse como quisieran, ¿no? Y otra cosita, Concha, que me acabo de acordar también, que a mí me ha servido y me ha ayudado mucho, es preparar las instrucciones previas, lo que se llama el testamento vital, para dejar por lo menos por escrito, lo dejas muy claro en tu libro, dejar por escrito cuáles son las medidas o las pautas que a ti te gustaría que se hiciesen en caso de tú no tener la voluntad o la capacidad para tomar la decisión por ti mismo. Y nombrar a unas personas representantes, exactamente. Entonces yo lo hice. Además fue aquí en Castilla y León el primer caso, me costó 4 años, me pusieron trabas. Pero bueno, ha abierto camino. He abierto camino. Eso es. O sea, que eso es muy importante también, que lo sepa la gente, ¿no? Que has abierto camino, que incluso se pueden poner contigo en contacto a través de redes sociales para que te pregunten cuáles son las pautas o cuáles son los pasos que tienen que dar para hacerlo, ¿no? Es muy importante. Es muy importante porque ya marcas. Tienes unas órdenes preestablecidas que además yo creo que a ti, como persona o como posible paciente, pues te generan una tranquilidad también. Además es un derecho que tenemos ahí. Que vas a estar en buenas manos y que se va a hacer lo que tú quieres que se haga. Esperemos, porque también... Bueno, pero va a haber unas personas ahí vigilando y unas personas de confianza, que eso es muy importante. Otro tema, vamos a pasar a otro tema muy duro, un tema con el que empiezas el libro, un tema tabú, un tema del que no se habla y que parece que no se quiere hablar, pero que, como tú bien dices, causa más muertes que los accidentes de tráfico, ¿no? Y estamos con campañas sobre temas de tráfico continuamente y de este tema no se habla, que es el suicidio. Hemos venido hablando por el camino, ¿no?, que es un tema que claro, que tú tampoco te sientes, ¿no?, con la autoridad moral suficiente como para dar consejos a un suicida, ¿no?, a un posible suicida. Pero sí que creo que tienes algo muy importante, que es la experiencia. O sea, tú has tenido un intento de suicidio, afortunadamente fallido, ¿no? Pero que tú sí que puedes hablar sobre ti y por ti, ¿no? Puedes hablar de tu ejemplo. Entonces me gustaría, por una parte, que le dirías cómo luchaste tú, ¿no? Cómo te sobrepusiste, bueno, en ese caso, después a distintos, porque también lo narras en el libro, o sea, no fue un caso aislado, pero en el resto de los casos supiste, ¿no? Supiste controlarlo. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué consejo darías a una persona que tenga ideas suicidas, que le pasen por la cabeza, ¿no?, ideas suicidas? Yo en el caso de mi intento de suicidio con 22 añitos, pues claro, yo venía de un grupo de detonantes que simplemente la situación de haber roto con mi pareja, con mi novia, pues provocó que yo tomara ese arrebato, ¿no?, de tomar la decisión de aliviar mi sufrimiento.
discúlpame, Sí. tu hipersensibilidad. Sí, sí. Al ser un rara avis, Eso es, sí. tienes una sensibilidad especial y algo que al resto de las personas igual. Claro, a lo mejor a otras personas no les afecta del mismo modo que a mí, pero a mí pues me afectaba, no tenía las mismas herramientas que hoy en día he adquirido y lógicamente mi experiencia vital me ha ido mostrando pues cómo ir sorteando esos episodios. Hoy la verdad que tengo un día también sensible, lo veníamos hablando por el camino, he dormido poquitas horitas, 2:30 y tal, pero realmente también es algo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Una de las claves que a mí me ayudó en ese intento de suicidio, yo dejé una nota de despedida, lo que daría por tener esa nota, porque yo creo que si estoy hoy aquí, Concha, es gracias a esa nota que pudo leer mi familia, mi hermana y mi madre, porque vivíamos juntos en ese momento de nuestras vidas, y leyendo la nota, pues yo creo que fue mi madre o mi hermana la que dio aviso a los servicios de urgencia y claro, allí al final pues me llevaron al hospital, me hicieron un lavado de estómago y tal, y bueno, de ahí pues pude salir. Una de las claves que a mí me ayudaron y me han servido a posteriori para evitar que esta tendencia que yo tengo, que no se quita, o sea, hay personas que tenemos esa tendencia y simplemente pues hay que aceptarlo tal cual. Una de las cosas que a mí me ha servido mucho era una frase que no olvidaré en la vida, que me dijo mi hermano el mayor, y es: la próxima vez que intentes hacer algo así, piensa en mí o piensa en nosotros, en la familia. Y eso para mí fue clave, y seguirá siendo clave. Pensar en el dolor que puedes causar. Eso es. Lo que pasa que es eso, en un proceso como el que estás, en ese momento que estás con la mente nublada, ¿no? que no ves la luz, pues lógicamente dar el paso en un arrebato, casi de forma inconsciente, me atrevería a decir, ¿no? En el que lo que quieres es aliviar ese sufrimiento, que dices, no puedo más. ¿Qué recomendaría yo? Pues a una persona primero relativizar, ¿no? Tomar conciencia de que es algo temporal. Es algo temporal. Es como tú estás tocando fondo, llega esa noche oscura y saber que la vida es una montaña rusa, Concha. Al final vamos a ir sorteando episodios por los cuales tenemos que pasar por esa parte oscura, pero saber que cuando estamos tocando fondo va a ir todo hacia arriba, hacia la luz. Entonces, cuando vas viendo eso de forma consciente, ¿no? y tomar esa conciencia, yo creo que puede ayudar a la persona a primero pedir ayuda. Ahora hay teléfonos de ayuda, si tiene amigos, familiares, pareja, lo que sea, que hable con las personas, que en esos minutos de ese arrebato que te puede llevar a tomar una acción permanente, por una emoción o un sentimiento temporal. Entonces, esa es la clave, es no tomar una decisión definitiva por algo que es temporal, ¿no? Entonces, tomar conciencia yo creo que es el primer paso, y pedir ayuda, porque al pedir ayuda tú ya estás poniendo en boca de otras personas, incluso escribiendo, Concha, ya sabes que a mí me gusta escribir mucho, yo uso mi diario universal, como siempre digo, ahí reflejo todo, descargo mi mente, y cualquier episodio de los que a lo mejor me pueden estar sucediendo en el día a día, yo hago mi lista de detonantes, cuáles son las situaciones que me han llevado a esa situación, igual que a la persona que a lo mejor se está con esa tendencia de querer suicidarse, yo le invito a que prepare una lista de por qué ha llegado a ese punto. Sí, que es importante parar, sobre todo lo que dices, parar y relativizar. Relativizar, no nos va es que es dedicarle ese tiempo un poquito a tomar conciencia, y habla con una persona, hay teléfonos de ayuda, hay amigos, hay familia. Entonces, yo creo que también es importante que, lógicamente, tomar conciencia y relativizar y pedir ayuda, yo creo que son las claves. Y escribir, sacar todo eso que está ennegreciendo esa situación para evitar que por un arrebato des un paso del cual tú te arrepientas. Lo que me hubiese perdido yo, Concha, si eso en su día lo hubiese llevado a cabo.
y ya no solo pensar lo que has dicho, que ya no solo te arrastra a ti, sino el sufrimiento que vas a causar. Exactamente, sí. Y que te vas a perder eso, algo tan Claro. importante como es vivir, ¿no? Con sus pros, con sus contras, Claro, con sus días malos, con su dolor, pero caramba, hay que vivirlo. Es Claro, eso, yo creo que se trata también de aprender a claro, disfrutar de esa sí, montaña sí. rusa, ¿no? Y por eso te iba a preguntar, con esto viene lo que va a ser la última pregunta, pero que esto ya sabes que vas a estar invitado aquí en un encuentro con Calleja a primeros de año, o sea que este libro tiene que dar mucho que hablar. Sí. Y quiero que enfatices en algo que a ti te ha servido, ¿no? Y que es tan importante, que son esas herramientas, esa manera de poner el punto sobre los detonantes, de verlos, de anticiparte a ellos, ¿no? Y quiero que eso lo cuentes porque además de ser algo muy útil para las personas que lo están viviendo, también es muy útil para la gente, para el entorno, para que el entorno sepa decir, caramba, Aquí algo son las alarmas, ¿no? Como la lucecita de la reserva. Que algo que me quedé yo, además del prólogo y que me quedé yo en la presentación que hiciste en el Teatro Principal, fue cuando Lola Fernández Ochoa dijo que ella, que le hubiese gustado leer este libro antes de que ocurriese. Ojalá lo hubiese tenido 4 años antes. Eso es, ¿por qué? Porque no hubiese actuado como actuó, no es que actuase mal, sino que desconocía ciertos patrones de conducta, ¿no? de una persona con una enfermedad mental. Cuéntanos esas herramientas. Lo describo perfectamente en el apartado donde dispongo a hablar de las 22 claves, ¿no? Que a mí me han ayudado para, pues eso, son las que a mí me han ayudado, Concha. Yo siempre digo que cada persona ha de encontrar su sistema, sus herramientas. Si le sirve a la persona, al lector, alguna de las 22 claves, perfecto. Seguramente sí sea un camino para encontrar. Eso es. Hay muchas personas que han leído el libro y ya me han dicho, Joder, pues mira, esta me resuena mucho, me viene bien. Para mí han sido clave varias, ¿no? Y el hecho de haber estado ingresado me ha dado pie a tomar conciencia de que en un ingreso lo único que tienes es nada, un boli y un papel para poder lidiar el día a día, y compañeros y un pasillo gigante para poder caminar. Eso me ha dado pie a que en días que a lo mejor yo estoy pasando por una situación crítica, tome conciencia y decir, ya sé cómo se ejecuta el ingreso en un hospital. Entonces, si eso que está ocurriendo en el hospital lo puedo llevar a cabo en mi propia casa, pues lo hago en mi propia casa, mitigo un poquito esa situación y reduzco así un poquito toda esa situación. Varias partes que a mí me han ayudado, varias claves. Pues por ejemplo, para mí ha sido fundamental 2 pilares, la alimentación y el descanso. Y enfatizaría más en el descanso que en la alimentación, porque yo necesito casi más tener clarificado un poquito mi estado emocional antes de ponerme a comer, porque si no estaría dándole vueltas y tal y no tomaría conciencia. Entonces, el ser consciente de que es clave, es fundamental. Tenemos un cuerpo físico que hay que cuidarlo, lógicamente pues hay que darle alimento, hay que darle descanso y después un poco de actividad física y tal. Tomar conciencia de nuestra propia respiración, Concha, aprender a escuchar, a sentir un poquito tu cuerpo, tu respiración, cómo está, si está agitada, si está acelerada, es clave. Entonces, hay muchos aspectos, entre esos también uno para mí que ha sido también clave es mi diario universal, es esa mente externa que yo uso para descargar todo lo que he vivido, vaciar la memoria. Además sabemos perfectamente que una mente humana no es buena para memorizar, entonces yo aprovecho para descargar toda aquella situación que me está produciendo una emoción, para evitar rumiar, lo dejo por escrito y simplemente dejo que sea mi mente creativa la que dé pie a buscar otras vías y otros caminos pues, para seguir adelante, ¿no?
Entonces, yo creo que esas pequeñas claves a mí me han ayudado un montón. No sé, autoconocimiento. el autoconocimiento, clave. Entonces tienes que saber. Y mira, sin ir más lejos, hace unas semanas, yo estaba también pasando, no me encontraba fino, Concha. Estaba, digo, joder, algo me está pasando. Perdona que te Sí. interrumpa, luego lo retomamos. Sí. Pero eso es fundamental, el saber que no estás bien. Eso es, tomar conciencia. Para decir, algo pasa. Es Eso como es. que te duele la garganta Sí. y dices, caramba, esto va más. Eso El es. mal que no mejora empeora, que decía mi padre. Sí. Continúa con lo de hace unos días. Es que es eso, sí, hace unas semanas precisamente es eso, cuando tomas conciencia de decir, yo ya, por este ejercicio de haber escrito el libro, que yo lo recomiendo, que cada persona haga un autoanálisis, una autoexploración, porque creo que el mundo cambiaría por completo. Y esto es una realidad. En este autoconocimiento que he adquirido hace unas semanas, pues yo veía, digo, joder, que no me encuentro fino, algo está pasando. Claro, toda esta vorágine del libro, del audiolibro, todas las presentaciones, para mí es nuevo. Entonces, claro, yo me estaba tenía necesidad de procesar toda esta situación, también con la asociación que presido, ¿no? Los talleres que vamos impartiendo. Toda esta situación se me iba entremezclando, todo ello, y digo, a ver, para, Julio, tranquilízate, y un día en concreto, un sábado, en la cama, tumbado, 93 minutos tardé en clarificar y descubrir 64 detonantes, Concha, 64. Estás flipada con los números, que lo sepas. Sí, claro, es que es eso, yo, y claro, ahora que me conozco bien, hilo fino, porque ya tengo cualquier mínima cosa, para mí puede ser lo que provoque una situación crítica, que me puede llevar a intentar suicidarme, o a un nuevo brote, o a cualquier otra situación. Claro, entonces la gota que colma el vaso, una chorrada, como me pasó en el primer brote, ¿no? Que el perder simplemente el autobús pues hizo que colapsase. Sí, la que se dio en aquel año. Entonces, claro, descubrir esos 64 detonantes para después, desencadenantes, ¿no? Sí. Para después tomar conciencia de ir clarificando uno por uno. Precisamente esta madrugada me puse a revisar cada uno de ellos y ya vi, pues hace unas semanas los reduje a 49, creo que los reduje unos poquitos, y esta madrugada hice una clarificación de todo lo que había ido haciendo estos últimos días y se ha reducido todavía más, ya tengo 40, ya están 40, aún así son muchos, sí, Concha. pero los tienes que trabajar, ¿no? Eso es. Claro, o sea, lo que pasa de eso, sí, claro. Que no dejan de ser a veces meras tareas pendientes. Sí, pero a veces lo difícil es localizarlos. Sí, eso es. Claro, porque una vez que los tienes, dices, joder, voy a ir trabajando en ellos. Claro. Es que es eso, yo eso lo recomiendo a cualquier persona. Cuando una persona está pasando por una situación crítica, que dice, en el trabajo, prepara una lista de detonantes. ¿Cuántas enfermedades mentales o cuántos enfermos mentales puede haber sin diagnosticar? Claro, sí, que no son conscientes. Y cuando se diagnostican ya es cuando... Cuando ha sido demasiado tarde. Yo por eso siempre digo que aproveche la gente a leer el libro antes de que sea demasiado tarde, pero me estoy dando cuenta, Concha, de que ya no soy quien para ayudar a nadie si esa persona no pide ayuda, no quiere. Sí. Pero por eso está el entorno. Sí, y yo aconsejo mucho leer el libro a personas que estén, o sea, que se hayan dado cuenta o que sospechen, ¿no? Que en su entorno algo no funciona, en algún familiar, en algún amigo, que te tienen, porque a veces sí que ocurre, ¿no? Que te muestran hay algo unos ahí. cambios de conducta, algo que no te cuadra, ¿no? Y que tampoco te dan una explicación que te convenza. Entonces, jolín, creo que este libro, yo te lo he dicho y ya nos vamos a despedir hoy, ya continuaremos porque creo que ha sido muy ameno, muy grato. Sí, eso es lo mismo. O sea, yo siempre te he dicho que tu libro es un manual de supervivencia, pero es que además es un manual de superación, que es lo importante. O sea, a mí, y sí que puedes ayudar, Julio. Tú dices, ¿quién soy yo? No, tú eres la voz de la experiencia. O sea, cuentas tu caso, pero tus situaciones se pueden extrapolar a otras, aunque no sean exactamente iguales.
Y eso es importantísimo, o sea, tú no te das cuenta de lo que tienes ahí, o sea, de lo que has condensado en este libro. Sí. Además que es un libro que se lee Sí. de una manera Que que te engancha engancha. también. Y luego otra cosa que creo que es un pequeño homenaje a tu maravillosa familia, Sí, sí, sí. ¿no? Porque a veces creemos que las enfermedades mentales vienen a causa o causadas por traumas, ¿no? Traumas Sí. infantiles, abusos, Sí. Y que sí, que habrá cosas, Habrá situaciones situaciones que sí, que quizás sí. pero es que aquí tú describes a tu familia y lo que te envuelve es, según lo estás leyendo, es una atmósfera de ternura. Sí, O de sea, apoyo. de cariño, o Sí, sea, sí, una sí, familia siempre. humilde que su mayor valor es el amor y el apoyo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo insisto en que este libro es un manual de supervivencia y de superación, que espero charlar mucho contigo. Además, gracias a este libro te he descubierto. Sí, yo igual también, que la verdad que para mí ha sido un verdadero placer y honor el conocernos. Y bueno, y que nos vamos a dar un abrazo ahora para Sí. despedirnos y que, pues eso, que nos abrazamos. Vale, vamos a darles un día. Muchísimas Adiós, gracias. Ya nos despedimos. Hasta otra. Eso.